Señoras y señores, buenos días. Buenos días tengan todos. Bienvenidos a Periodismo y Sociedad. Gracias por estar con nosotros nueva vez. Hoy estamos a la fecha de 10 de agosto del año 2021. Buenos días, Andrés Matos Lich. Buenos días, Gregorio. Buenos días a todos nuestros amigos televidentes. Gracias a Dios de nuevo con ustedes en otra importante intervención para comentar las actualidades nacionales e internacionales a través de esta plataforma que nos da Dios la vida en este día. Hoy tenemos muchas cosas que comentar. Estamos ya a 10 de agosto, 6 días para el primer aniversario del gobierno de Luis Abinader y el PRM, y muchas cosas que han acontecido en ese año. Seguiremos analizándolas desde el punto de vista nuestro. Esperamos coincidir con todo. Correcto. Y mientras tanto, hay una situación que hoy es principal información de atención de toda la ciudadanía del país, porque se trata, ustedes saben, estamos en una época de etapa ciclónica, periodo ciclónico, y hay una vaguada que puede convertirse en un ciclón, en una tormenta tropical. Y quiero compartirles el informe que a las 7 de la mañana da en el día de hoy la Oficina Nacional de Meteorología sobre el aviso de este potencial ciclón que podría afectar en el día de mañana el territorio nacional. Paso a describir el informe de meteorología de las 7 de la mañana. Dice que el potencial ciclón tropical fue ubicado cerca de la latitud 15.9 norte y 62.6 oeste. Esto, ubicándolo, es a unos 685 kilómetros al este de la isla Saona y a unos 480 kilómetros al sureste de Ponce, Puerto Rico. De responder a la trayectoria futura pronosticada, este ciclón tropical estaría muy cerca del territorio dominicano entre la madrugada y la mañana del miércoles, o sea, de mañana. Y de acuerdo a los modelos numéricos de predicción, se esperan valores acumulados de lluvias entre 50 y 125 milímetros, que podrían llegar hasta 150 milímetros en puntos aislados, especialmente en los sectores sureste, noreste, norte y Valle del Cibao, así como en la cordillera central. A partir de esta tarde, de manera gradual, el oleaje se irá tornando anormal, especialmente en las zonas costeras del sureste, del este y el noreste, pudiendo presentar altura de olas de entre 8 y 9 pies. Las personas que operan embarcaciones en estos sectores costeros deben dar seguimiento a los siguientes boletines, ya que se estarán emitiendo algunas restricciones. Está claro lo que podría ser un nuevo ciclón en esta zona y que tendría por nombre Fred. Está muy claro y específico y reciente ese informe de meteorología. Bueno, hay creo que 13 provincias dijiste que están en alerta. Ahí no menciona la cantidad de provincias, pero efectivamente esta es una información al margen que ha dado meteorología de la cantidad de provincias que tienen hasta ahora alerta verde. 13 provincias, 13 hay Sí. en alerta, y es importante que la identifiquemos para que todo el mundo esté en alerta en esa parte. No las tengo, no sé si tú las lograste conseguir. Bueno, déjame ver si las consigo aquí. A ver si las consigo aquí. Es importante esta última recomendación que hace el informe de meteorología con las embarcaciones, ya que si el oleaje sube a esos niveles que están descritos por los cálculos que ellos mismos dicen numéricos, predicciones numéricas,
pues navegar en momentos como este no es lo más adecuado. Entonces, esas zonas que ya mencionamos deben tener las embarcaciones, sobre todo las pequeñas, la mayor de las precauciones, y lo ideal es que se queden, como dice el argot marítimo, en puerto. No arriesgarse a embarcarse en aguas que pueden ser turbulentas en unas cuantas horas. Correcto, correcto. Oye, Nosotros hemos tenido suerte hasta ahora en los últimos años que no hemos sido impactados directamente por vientos de tormentas tropicales, porque recordamos estos fenómenos que han marcado la historia económica de la nación cuando han cruzado por nuestro territorio. tenemos hasta ahora, dice que tenemos 12 provincias. Ahí, déjame, no 13, oye, ¿cuáles? Están La Vega, Monseñor Noel, Monteplata, La Altagracia, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, Mayor, la provincia de Duarte, La Romana, Samaná, María Trinidad Sánchez y El Ceibo. Esas son las 13 provincias en alerta verde que han sido determinadas por el COE luego de detectarse ese fenómeno. Repetimos, 13 provincias: La Vega, Monseñor Noel, Monteplata, La Altagracia, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, Mayor, Duarte, La Romana, Samaná, María Trinidad Sánchez y El Ceibo, que son las provincias del este y el nordeste cercano que están en alerta. Como hay tanta facilidad para comunicarse en estos tiempos, es importante que cada ciudadano esté pendiente de la trayectoria de este fenómeno, que ojalá no pase, no haga la conversión y se quede en una simple depresión tropical, pero aún así, muchas lluvias, pues los lugares donde hay proclividad a que los cauces de los ríos aumenten, pues deben tener la mayor de las precauciones. Ya el gobierno también ha alertado a su gabinete de emergencia, y en coordinación las instituciones que tienen que ver en estas situaciones pues están activadas y debidamente coordinadas. Esto es importante. Nosotros siempre hemos tenido prácticamente sin excepciones un equipo de emergencia, y al frente de esas instituciones pues de la mayor calidad y con el mayor denuedo trabajan día por día y noche por noche cuando hay estas situaciones. O sea que en esa parte estamos pues cubiertos. Falta ahora, como siempre, la parte individual de cada quien, tomar las precauciones del lugar y estar atento, por supuesto, a las informaciones oficiales como la que acabamos de dar, que es de la fuente oficial. Correcto, correcto. Mira, quiero hacerme eco de un tema importante, que uno justifica su lucha porque haya un Estado fuerte, un Estado garante de los derechos. El Diario Libre publica hoy un reportaje de un señor que se pasó 12 años en la cárcel de La Victoria, un albañil, que él narra que un ingeniero, porque le debía un dinero, lo metió preso, le levantó una acusación, pero no se la hizo constar, y buscó un amigo que era seguro policía militar y lo encerró. Y ese individuo se pasó 12 años perdido de su vida, metido en su cárcel, en una cárcel, la cárcel de La Victoria, quizás la peor cárcel del país. Y en 12 años no había una vigilancia de esa cárcel, una autoridad de esa cárcel, que se diera cuenta que ese individuo, que ese señor, que ese ciudadano estaba preso durante tanto tiempo. Ese señor ahora acaban de liberarlo. Él ha dicho que no guarda rencor, pero que tiene 12 años
presos. Y es una práctica que se ha utilizado, que se utiliza con frecuencia. Yo conozco muchos casos, pero se da en todo el país, que empresarios contratan a obreros para distintas labores, la construcción, la vigilancia, ese cuerpo, los vigilantes, los watchmen, como le llaman, son víctimas, pero con mucha frecuencia de eso. Te ponen a trabajar 3, 5, 6 meses, no te pagan y después te argumentan muchas cosas y te meten preso. Que generalmente esas compañías son regenteadas por oficiales en retiro, generales en retiro o familiares de ellos. Pero albañiles, porque no tienen no conocen la ley, son víctimas de esos ingenieros. Y hay una población que es, y yo te voy a decir que lo que yo he vivido con eso fue increíble, que es víctima, que son los extranjeros, obreros extranjeros, sobre todo en el este, yo lo viví en los campos, que te ponen a trabajar y después que termina la obra no te pagan, o te pagan chilata y después para no pagarte el resto del trabajo, te echan a migración y te apresan y te meten y para soltarte tú tienes que firmar como que tú no tienes deuda ahí, sobre todo los haitianos ilegales. Y cuando están ahí los legales, pues también se van porque no tienen quien los defienda. El haitiano legal aquí es peor, igual que un ilegal en términos de esos derechos, y más cuando es un ingeniero, sobre todo si ese ingeniero está en el poder. Pero lo de este hombre pues, es digno de prestarle atención, porque es como un crimen. Y digna también las autoridades de indagar, que yo no creo que no sea fácil indagar todos los que han tenido que ver con la permanencia de este hombre en esa cárcel. Debería ser una exigencia de la sociedad reclamar esa culpa, ver quién fue, cómo llegó, porque nunca no encontraron, dicen que no encontraron un papelito de él en la cárcel. Él no tenía ni nombre ahí. ¿Y cómo logra él obtener entonces su libertad? El Comité de los Derechos Humanos, la Comisión de los Derechos Humanos, decidió, él se llama Luis Peña Valdés, dejado en libertad. Dice que tiene 55 años, se mantuvo 2 en la penitenciaría de La Victoria sin que exista evidencia de un proceso penal abierto contra él, sin pasar por un juez. Dice que no tiene cédula de identidad, está deseoso de regresar al Batey Verde en la provincia de Monte Plata, allá. Entonces, él dice que Luis fue a la casa de un ingeniero que solo se identifica como Moreno a cobrarle 35,000 pesos que le debía por los trabajos de albañilería. La esposa le dijo que él no se encontraba. Y un niño, una hija de él, dice, pero papi está ahí, papá está ahí. ¿Tú ves? Entonces ahí es que lo apresan, el ingeniero nunca dio la cara, no le presentó nada, pero sí llamó a la policía y la policía se lo llevó, ahí le hicieron un expediente. Es decir, que fue un secuestro, como dice él. La Comisión de los Derechos Humanos decidió investigar, parece que entró a investigar a este señor, no sé cómo lo localizó, no lo dice, y logró detectar esa irregularidad. El señor Mercedes. Así es. Bueno, es un drama que verdaderamente uno lo escuchaba suceder, por ejemplo, en Estados Unidos. Hemos visto casos, inclusive películas han hecho sobre temas similares,
y uno no alcanza a entender cómo estas situaciones se pueden producir y reproducir. Verdaderamente lastima el alma escuchar que esto pueda haber sucedido, porque un solo día de los que ese señor estuvo injustamente en esa ergástula que es la Victoria, pues no lo repone nada, ni el dinero, ni el consejo de conformidad, nada repone ese tiempo que ese señor estuvo enjaulado en vida. Qué pena. Pero dice él que está vacunado, que lo vacunaron en la cárcel. ¿Y cómo lo asentaron como vacunado? Dice que no ha visto a la familia en 12 años, que él no sabe, él tiene un niño, pero no sabe eh, Wow. la situación. Una Bueno, cosa absurda, una cosa de película. sí, verdaderamente, Pero, verdaderamente. repito, no basta el lamento. Esto no debe seguir, esto no puede seguir. Porque yo no sé si tú recuerdas que antes aquí había una cultura del tranque, sin decirte nada, porque había una facilidad de que el que tenía el poder tenía una patente de corso y trancaba y mataba. Aquí nunca se le pedía una investigación o policía de por qué mataba a un ciudadano, no, simplemente decía intercambio de disparos. Y había jefes de la policía que eran más delincuentes que los propios que mataban, que encubrían esos asesinatos, desalmados, asesinaban gente hasta sin armas, gente que no tenía, a veces lo mataban por una riña o por algo, por celos con su mujer, por cosas personales, iban y lo justificaban por, por intercambio de disparos. Y había una cúpula policial que premiaba a ese policía. Y si ese individuo había tenido un expediente, era peor. Se hacía un escándalo porque habían matado a un superdelincuente. Un delincuente había matado a una persona y el superdelincuente era el muerto. Así. Entonces, esa policía, yo creo que ha cambiado, que va cambiando. Así, porque ya hay muchos, ya ahí está el teléfono, están las redes sociales, están las cámaras, que para algo sirven las redes, porque a veces se usan como para tanto daño, pero para hacer cosas así, pues son buenas en esa parte. Precisamente ayer el presidente pues anunció que la estrategia de seguridad ciudadana Mi País Seguro va a extenderse a otros lugares del país. El presidente le ha estado dando bastante seguimiento a esta reforma que está fraguándose para la Policía Nacional y dice que en los próximos días se extenderá a la Puya de Arroyo Hondo, la Sursa, el Ensanche La Fe y también en San Francisco de Macorís. Importante esta decisión, sobre todo la extensión a San Francisco. Yo quiero que hablemos de eso, vamos a una pausa. Yo quiero que hablemos de eso con mayor profundidad, porque no basta la declaratoria, basta una serie de acciones diferentes. Pero va bien lo de Cristo Rey. Yo no sé, pero lo que yo entiendo que debe hacerse. Si tú no sabes, que casi lo sabes todo, vamos a la pausa para que entonces sepamos luego de esos comerciales. Bien, ayer se pasó revista por parte del presidente de la República y ministros del área de seguridad como el de Interior y Policía a la estrategia de seguridad integral de seguridad ciudadana que se ha denominado Mi País Seguro. Entonces, me gustaría que sí, que las opiniones que tú tengas al respecto, pues las plantees, porque ya vimos que dentro de ese recuento de trabajo realizado
Se habla de recuperación de cerca de 2.000 armas de fuego, 80 y tantos mil motoristas debidamente identificados y unos planes de integración de distintas instituciones al sector. Bueno, es noble, es loable el plan de seguridad que ha implementado el gobierno a través del Ministerio de Interior y Policía. Se inició en Cristo Rey. No tengo las especificaciones de por qué se inició en Cristo Rey, pero Cristo Rey es un sector muy populoso, tiene lugares de inseguridad y es como todos los lugares, tiene zonas que son de confort, de buen tránsito, de buen vivir, con mayor nivel de seguridad, y tiene otros que no son así. El gobierno parece estar satisfecho por las variables obtenidas en el plan de Cristo Rey, y como debe ser, ha decidido ampliarlo. Yo pienso que eso es un plan que debe llegar a todo el país. Anuncian que ha sido expandido a los barrios aledaños a Cristo Rey, como debe ser. ¿Por qué? Porque quizás muchos factores de la inseguridad de Cristo Rey, pues al llegar el plan, quizás emigraron a lugares aledaños, a lugares cercanos, y entonces lo inteligente es seguir ampliando el radio de acción, de rastreo en el mismo lugar. Sí, se va a extender a la Puya de Arroyo Hondo, a la Sursa y al Ensanche de la Fe, Sí, que son hace los barrios, colindancia con Cristo Rey. con Cristo Rey, sobre todo, sobre todo. Y después quizás irá a Capotillo, porque la Sursa colinda con Capotillo, y ya se irá hacia el este, por ahí. ¿Qué es lo que te quiero decir? La sociedad va evolucionando y uno también tiene que ir evolucionando. Uno dice que tiempos anteriores, antiguos, son mejores, otros dicen que no. Pero yo soy de los que cree que la delincuencia barrial tiene mucho que ver con la desarticulación de la sociedad barrial. Esa desarticulación comienza por la desarticulación, valga la redundancia, de la familia, y con ello también la desarticulación de las organizaciones sociales de cada comunidad. Esas desarticulaciones disminuyen el efecto de organizaciones como la iglesia, como la escuela. Al no existir, pues entonces el barrio provoca un caos, sumado a la falta de empleo, pero a la obligatoriedad de la gente sobrevivir, sumado a la falta de oportunidad que tiene la juventud, porque ya aquí llegó un momento en los últimos 20 años donde la juventud no podía proyectar su futuro, no podía definir un plan con éxito asegurado en un porcentaje elevado, por ejemplo, de casarse, de tener una vivienda, de tener un empleo. Estudiar no era una opción garante de ganarse un empleo bueno, una estabilidad, aunque el estudio siempre era la necesidad del progreso de los pueblos. ¿Qué resulta? Que si el gobierno, los gobiernos, porque los anteriores no lo hicieron, el único que hizo un intento, eso, pero fue muy efímero por lo efímero de su mandato, porque no le dieron continuidad, fue Hipólito Mejía. Si el gobierno no logra articular la sociedad barrial a través de prácticas sociales, de agrupaciones sociales, de organizaciones sociales, en deporte, en estímulo al estudio, en prueba de que la gente del barrio
estudiando se progresa. Ahora todo el mundo quiere progresar de dos maneras. Quiere progresar muy rápido, tener dinero muy rápido. Por eso se meten a pelotero, porque es una de las pocas vías que tiene la juventud de llegar. Cuando no se hace pelotero y es el uno de cada 1000 o más que llega, entonces se frustra. El gobierno, los gobiernos tienen que volver al barrio, volver la cara al barrio, a la unidad del barrio, a la vigilancia del barrio de su propia seguridad. Tiene que volver a darle participación a la juventud del barrio en el desarrollo del barrio. Sí, el gobierno tiene que integrar eso, y cualquiera que sea. Y eso hay muchas maneras. Por ejemplo, tú no sabes el honor que siente un joven cuando sale de la escuela y lo ponen, por ejemplo, a salvarle la vida, a vacunar a 20 familias, o a orientar a 20 familias, o a proteger, por ejemplo, era un orgullo contra los ciclones. Antes tú juntabas 200 jóvenes de un barrio, rescatando familias, llevándolas. Pero en ese tiempo existían los clubes culturales y deportivos. Tú tenías en la zona norte, por decir, una competencia deportiva. En estos días Luis Berger Bueno, se ha interrumpido la transmisión del hecho. Con ese intercambio, ya sí, yo creo que ya. Ya volvió. ¿Me oye? Sí, volvió. Con ese intercambio deportivo de béisbol, de softball, de baloncesto, de ajedrez interbarrial, eso era una cosa emocionante y era una cosa de descollo, de desarrollo, de sobresaliente para la juventud de ese barrio. Y había un orgullo barrial en términos sanos, deportivos. Hoy no lo hay. Hoy no lo hay. Y eso tiene que ser estimulado. Para eso, mira, para esa muchacha de allá de don Gregorio, captar la atención del país y de su pueblo, todo lo que tuvo que hacer, irse a Japón, porque en su barrio no pudo irse a las Fuerzas Armadas, ella sola, pero allá hay miles de jóvenes que quisieran tener la oportunidad de ella, pero no la tienen, porque no tienen la facilidad ni la gallardía de salir a pie como ella salía, para montarse en una bola, para llegar a la capital, para ir a practicar con descalzo, y a beberse una agüita con una masita, para ir a correr. Pero allá hay cientos de jóvenes. Entonces el gobierno tiene que hacer eso, tiene que hacer un plan de integración de esa red social sana de las comunidades. Mira, dentro de la alerta y preocupación que tú manifiestas en tu comentario, en este plan piloto, si se puede decir que el presidente ha calificado como lo más ambicioso que se ha hecho jamás en cuanto a tratar de preservar la seguridad ciudadana, se puede mencionar que hay diferentes instituciones integradas a estas acciones. El Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Deportes. Se hablaba ayer de la creación de al menos 100 canchas para basquetbol y voleibol. Entonces, la integración de instituciones pueden dar como resultado que verdaderamente se le preste atención a inquietudes y necesidades que en diferentes aspectos pueden encontrarse dentro de la juventud de cualquier punto de República Dominicana, porque en ese parámetro somos iguales en todas las demarcaciones, con esas necesidades. Ahora, es no solo crear un plan piloto que puede estar dando resultados estadísticos positivos, como que la delincuencia se ha reducido en un 67% en Cristo Rey. El asunto es la permanencia, que se establezca un esquema de integración, la integración que tú mencionas, que no sean operativos,
porque si es operativo, eso en un par de meses, 3 meses, un año, vuelve a lo mismo. Y eso es un compromiso grande que el gobierno debe asumir, porque primero se necesita voluntad, que se establezca de manera institucionalizada, y tercero, al mismo tiempo, y quizás hasta de primero, la inversión económica que se requiere para implementar esto. O sea que es una tarea compleja, una tarea de responsabilidad sobre todo, que tiene el actual gobierno. Y esos intentos que se hicieron en el gobierno de don Hipólito Mejía, que tú mencionas, pues quizás empiecen a concretarse en estos momentos donde hay tantas informaciones, donde hay más conciencia, donde hay una juventud más despierta, y verdaderamente así es que crecen los pueblos, así es que crecen las sociedades, entregándoles facilitándoles lo que necesitan, capacitándolos, motivándolos, porque no es regalarle, no, es integrarlo, integración, lo que tú mencionabas. Así que veremos qué surge de esto, y reitero, que no sea un simple operativo para llenar páginas de periódicos y titulares de prensa diciendo que está dando resultados. No, lo que Correcto. tenemos que cambiar eso es porque da resultado. Ahí es que debemos llegar. Vamos a una pausa. Seguimos con otro tema. Hace aproximadamente un año, faltan unos días para que esto se cumpla, asumió el poder el gobierno que hoy preside Luis Abinader Corona, eh, con el respaldo del Partido Revolucionario Moderno y algunos partidos políticos aliados. Esta asunción al poder se puede decir que eh, es hasta dramática por el entorno en el tiempo y en la circunstancia que rodeaba el 16 de agosto de 2020, la pandemia del COVID-19. Centenares de muertos, miles y miles de contagiados cada semana, hospitales abarrotados de enfermos, una clase médica tratando de lidiar con una situación científica que fue inesperada, que a propósito tenemos grandes capacidades en este aspecto en el personal médico. Y el hecho de que fuese el primer presidente escogido en medio de la pandemia del COVID-19, pues marcó inmediatamente esa gestión. Ha habido a partir de ese momento un desarrollo gubernamental que puede ir empezándose a calificar de ciertamente distinto, por lo menos en la práctica, en el quehacer, en la voluntad de enfrentar situaciones que tradicionalmente los gobiernos se acostumbraban a ella porque era parte de lo establecido, de lo que era la norma del ajuste político en República Dominicana. Ciertas permisividades, complacencias con aliados, reciprocidad para el que ayudó la causa de que hoy esté en el poder un nuevo gobierno. Esas cosas han ido poco a poco cambiando por un estilo que el presidente de la República ha denominado y basado en el término de cambio. Y se puede decir que la mayor distinción de este aspecto de cambio ha sido la determinación desde el inicio de tener un ministerio público independiente, desligado del brazo director y rector del Poder Ejecutivo, que por demás es el jefe directo del encargado del Ministerio Público, hasta que la Constitución pues modifique esto. Pero esa es la realidad hoy. Sin embargo, el actual presidente ha decidido desligarse y darle la potestad judicial que ese aspecto legal pues debe tener en cada sociedad. Por eso vemos, y ahí es que menciono que las reciprocidades se han detenido, que hay varios casos abiertos, judicializados en este momento, a espera de ser conocidos por tribunales correspondientes,
la suerte de personas que hasta este momento son encartadas y que están guardando prisión preventiva. El hecho de que esta característica pues identifique el nuevo gobierno también se ha trasladado hacia la gestión de los funcionarios. Los funcionarios hoy día tienen el conocimiento cabal de que están frente a un poder ejecutivo que no le tiembla el pulso para tomar medidas legales, normales, de que cada quien que pueda fallar en el ejercicio probo de sus funciones, pues responda ante la justicia. En ese aspecto, inicio este conversatorio contigo y con los televidentes de lo que ha sido el primer año de gestión de gobierno del Partido Revolucionario Moderno y el presidente Luis Abinader. Algo que, por supuesto, nos tomará más tiempo en otros programas, pero ya arribamos prácticamente a un año de nuevo gobierno. Bueno, yo creo que tú tienes una buena guía. Para mí, la ventaja o el éxito de este gobierno es tomar de las adversidades y sacarle ventaja, sacarle fruto a las adversidades. Si este gobierno encontró un país, como todo el mundo, en una pandemia impredecible que mostraba, que transmitía una inseguridad y que obligaba al país a invertir la mayor cantidad de recursos posibles para poder descubrir cómo enfrentarla y detener la muerte de cientos de personas, porque era contra la vida y era una obligación del Estado, de todos los estados, preservar la vida de sus ciudadanos. En esas condiciones se celebraron unas elecciones que las ganó el actual presidente de la República y tuvo que enfrentar eso con un presupuesto menguado, presupuesto casi gastado en su totalidad, y enfrentar no solo el aspecto de la salud, sino las consecuencias del aspecto de la salud, que eran el aspecto económico. Tenías un país paralizado, totalmente paralizado. Tenías un país donde la economía dependía de los subsidios y la dádiva del Estado. Un país que no tenía un refuerzo de la productividad nacional. ¿Qué resulta? Que eso también conllevaba que el país tenía que iniciar una nueva ruta, e iniciar una nueva ruta implicaba un nuevo programa de desarrollo, de crecimiento económico, de aceleración de la economía. Y ahí vienen las construcciones, ahí viene la inversión del Estado para motivar a la inversión privada. Y por eso tú ves que ministerios como Obras Públicas, como Educación, han tenido que invertir o han invertido cientos o miles de millones de pesos. Solo Educación debió haber invertido todos los millones de pesos para sustentar un año escolar que todo el mundo creía que no era posible, y fue posible. Pero eso había que hacer una inversión, innovación y un sistema de construcción de inversión pública que implicaba el reto de dinamizar la economía, dinamizar el poder adquisitivo de la gente, para ir descentralizando un poco la dádiva del Estado. Por eso tú ves que Obras Públicas te ha generado más de 170.000 millones de pesos en este año, en la inversión pública y privada, no solo con más de 70.000 millones que ha invertido la propia Obras Públicas, sino que ha generado que el sector privado, con las facilidades y los permisos otorgados, más de 1.100 permisos de construcción de proyectos, pues que te haya invertido más de 100.000 millones. Y eso ha implicado que cerca del 14% del crecimiento económico que dice el Banco Central, del 42%, la tercera parte ha sido por la construcción, en gran parte. Y
todo eso ha sido un reto y tú lo puedes ver como un éxito del gobierno. En la parte institucional, tú tienes que poner a Luis Abinader con una medalla de oro al gobierno, en la parte de la justicia, haber logrado, haberse impuesto, cumpliendo su palabra de escoger un ministerio público independiente, rompiendo la tradición, pero cumpliendo el deseo de una gran parte de la población. Las consecuencias de esa decisión se ven en una persecución a la impunidad, en una persecución a la corrupción, que no es que se haya logrado todavía concretamente en ningún caso, pero lucen avanzados y lucen que va por una ruta diferente en ese aspecto. Luce un saneamiento que haya tenido que sancionar decenas de funcionarios públicos, hasta por el rumor. Muchos no estamos de acuerdo, otros sí, pero se han sancionado. Y es dando un ejemplo de que la tolerancia cero a la corrupción es una realidad en el gobierno. Y eso es un éxito, es un hecho. Y eso es reconocido hasta por los parámetros internacionales. Y eso, por más que tú lo quieras ocultar, no lo vas a lograr en esa parte. Dice que tenemos que irnos, que ya, casi ya. Y hay muchos éxitos. El turismo se ha reiniciado y ya se supone que hay varios millones de turistas. Se habla de 6, 7 millones que van a concretarse en los próximos días. Sí, eso va a ayudar y ayuda a la economía. Y todo eso es por la esperanza, por la fe, por la confianza en las ejecutorias de un gobierno. Bien, bueno, podremos seguir conversando sobre este aspecto, primer año de gobierno de la actual gestión de Luis Abinader y PRM, ya en el día de mañana. Gracias por la atención prestada. Gracias. See you tomorrow, como dicen los americanos. See you tomorrow.